Iniciamos la ronda de preguntas virtuales, siendo la primera pregunta del diario La Hora de Piura. Señor presidente, en Piura los sectores agricultura, pesca y el gremio de los taxistas hasta la fecha esperan ser atendidos en sus reclamos. Los agricultores señalan que solo el 20% se benefició con bonos. Los pescadores de Paita y Talara tienen que hacer olla común para sobrevivir a esta pandemia. Y en el caso de los taxistas es aún peor, pues los informales han acaparado las calles, motos lineales, servicio ilegal. Es el que más circula haciendo servicio de transporte cuando está prohibido. Sin embargo, no vemos mano dura por parte de las instituciones competentes, resultando injusto que los formales se vean perjudicados por la cantidad de piratas que circulan sin que nadie les diga nada. Se ha aprobado un subsidio para el transporte público. ¿Se incluirá también a los taxistas? ¿Y se revisará el tema de los agricultores y pescadores? La otra pregunta, presidente, es que usted prometió un bono de 2 millones para los mercados que cumplieran con el protocolo sanitario. En Piura, varios mercados ya abrieron y pese a que no cuentan con los ingresos necesarios, han implementado sus medidas de protección. ¿Cuándo serán inspeccionados y cuándo podrán ser evaluados para ver si acceden a ese bono? Por último, presidente Vizcarra, un informe del INEI coloca a Piura como la segunda ciudad con mayor incidencia por crímenes, robos y accidentes. Durante los primeros meses de la cuarentena se notó una reducción en estas cifras. Sin embargo, a medida que se han ido reactivando las actividades, nuevamente la delincuencia se ha organizado. Tanto así que 2 niños murieron a consecuencia de balas perdidas en ataques de bandas criminales en busca de venganza. ¿Existe alguna coordinación directa con el Ministerio del Interior y la Policía para establecer estrategias contra el AMPA, sobre todo en regiones como Piura, donde las zonas rojas están prácticamente abandonadas? Castilla y Sullana son los lugares más afectados por la delincuencia. Bien, aquí está preguntando sobre un tema de los bonos, tanto para agricultores como para pescadores, como se ha visto, también un tema sobre seguridad. Sobre el tema pesquero, yo quisiera que nos responda la ministra de la Producción y el tema de seguridad, el ministro del Interior, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Respecto a la situación de los pescadores puntualmente, señor presidente, algunos de los pescadores pudieron tener acceso a los primeros bonos que emitió el gobierno. En esta última etapa del bono familiar universal, a través de los extensionistas pesqueros, hemos logrado que casi más de 4.000 pescadores puedan incluir dentro de esta nueva focalización y puedan así ser beneficiarios del bono familiar. Adicionalmente, se emitió un decreto de urgencia a través del cual se nos transfirieron recursos y en la actualidad se vienen dando préstamos, microcréditos a pescadores artesanales de hasta por la suma de 2.000 soles, tanto para embarcados y no embarcados. Una de las medidas que también se ha tomado en este Consejo de Ministros, presidente, fue la aprobación del decreto legislativo a través del cual aprobamos la norma para continuar la formalización de la pesquería artesanal a través del CIFORPA. Esto va a beneficiar a más de 2.000 pescadores y que es necesario y justo una de las regiones que más se benefician es la región de Piura. De otro lado, el día de ayer hemos emitido ya la cuota de merluza. La merluza es uno de los recursos que potencialmente benefician a la ciudad de Paita. Esto va a permitir que muchos pescadores artesanales nuevamente puedan generar ingresos, ya que cuentan con permisos para la pesca de merluza, pero también había un grupo de pescadores que no tenían permiso, pero que sin embargo tenían autorización hasta el 14 de julio para poder hacer vía pesca exploratoria la extracción del recurso merluza. Lo que se está en este momento trabajando en el sector, presidente, es justamente la ampliación de este permiso para que puedan verse beneficiados de esta cuota que el día de ayer se ha dado. Adicionalmente, en el norte existe un proyecto piloto de cooperativas de la pesca artesanal. Ellos en este momento se estaban viendo con algunos problemas, toda vez que también sus permisos dentro de esta cuarentena habrían quedado suspendidos. Lo que se está por emitir en la siguiente semana, señor presidente, es el marco normativo a través del cual se le amplían los plazos de los permisos que tienen, pero también los plazos para la implementación del servicio satelital como marco de este programa de cooperativas.
Y finalmente, presidente, estamos implementando el proyecto piloto, que es la plataforma digital de comercialización, justamente en Piura, a través de la cual nuestros pescadores artesanales van a poder llevar sus recursos directamente a los consumidores sin intermediarios. Y para la próxima semana se está trabajando con el ministro de Vivienda, que es el ministro coordinador de la región de Piura, para hacer una intervención con ayuda del sector privado y con el MINSA para la zona del Alto, para nuestros pescadores de El Ñuro y Cabo Blanco. Finalmente, presidente, respecto a una de las preguntas que también se ha hecho mención, respecto a los mercados de abastos. El Gobierno efectivamente dispuso un decreto supremo a través del cual se iba a otorgar incentivos municipales a las municipalidades que cumplan con unas metas establecidas para implementar medidas de bioseguridad en los mercados de abastos. Debo mencionar que a la fecha, presidente, Piura tenía asignado 2,5 millones de cumplir la meta. Ya verificamos 23 mercados en los 10 distritos de Piura, siendo el cumplimiento el 77% en medidas de bioseguridad de los mercados de abastos, y solo en el caso de Paita y Sullana los mercados de abastos han cumplido el 100% de implementación de medidas de seguridad. Hoy día estamos emitiendo el informe de evaluación al Ministerio de Economía de todas las municipalidades que han participado, para que ya a partir de ahí puedan en las siguientes semanas recibir su transferencia como corresponde. Gracias. Por favor, el ministro del Interior, tema de seguridad. Gracias, presidente. A inicios de esta semana, la Policía Nacional del Perú presentó un plan denominado Fortaleza 2020, que tiene como principal función articular las especialidades de la Policía Nacional en cuanto a prevención e investigación. La diferencia de este planeamiento es que ahora van a actuar bajo una sola línea de comando y con un apoyo transversal de la parte de inteligencia, lo que les va a permitir mejorar su capacidad de respuesta, así como focalizar los lugares en donde la incidencia delictiva actúe con mayor situación. Además de ello, se viene trabajando en cuanto a la pregunta de la articulación entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional con todos los gobiernos regionales, así como con las mancomunidades de los gobiernos locales. Esto también con la finalidad de que se pueda articular mejor el trabajo de capacidad de respuesta en el combate del delito. Esta situación se viene dando en forma permanente y ya la disposición del Comando de la Policía Nacional ha sido a nivel nacional, de manera tal de que los comandos respectivos, en este caso el general jefe de la macrorregión policial de Piura, deberá de poner ya en práctica este nuevo planeamiento y direccionar sus fuerzas con la finalidad de combatir y reducir el índice delictivo que se esté presentando en algunos puntos focalizados de la región, como es Sullana y algunos otros. Es importante también resaltar de que el binomio policía, sociedad y autoridades debe de permanentemente afianzarse y fortalecerse. En el aspecto de la sociedad, con el concurso apropiado y la comunicación permanente que le permita a las autoridades policiales y a los gobiernos locales justamente focalizar las zonas de mayor incidencia delictiva para direccionar sus recursos de la mejor manera y poder contrarrestar cualquier ápice de comisión de hechos delictivos. En ese sentido, el trabajo es a nivel nacional y es permanente. Gracias. Solamente complementar que los esfuerzos que hacemos son a nivel nacional y obviamente alcanza a todas las regiones. Hemos manifestado que recientemente se ha aprobado el FAE Turismo para apoyar al sector turismo, en la cual también Piura tiene una de sus actividades importantes.
pero quizás lo que más caracteriza a Piura es su capacidad agrícola. Es una región eminentemente agrícola y tenemos también un fondo de apoyo empresarial para la agricultura que vamos a aprobar próximamente. La región Piura tiene un enorme potencial que hay que aprovecharlo al máximo en el sector agrícola, y entonces a través de núcleos ejecutores tenemos una serie de programas de mantenimiento de canales, bocatomas, que vamos a continuarlo. Y adicionalmente a ello, recuérdense ustedes de que hace una semana hemos suscrito este convenio con el gobierno de Reino Unido para que los principales proyectos de la reconstrucción del norte sean a través de este mecanismo que es muy ágil, que se usó de manera exitosa para construir toda la infraestructura de los Juegos Panamericanos el año pasado, y que esto en Piura va a tener, por ejemplo, la construcción del Hospital de Sullana, va a tener bajo ese mecanismo todo el drenaje de Paita, Talara, Sullana, Piura, la construcción de una serie de hospitales, instituciones educativas. En consecuencia, vamos sin descuidar el combate a la pandemia en Piura. Hay un potencial muy grande de inversiones en la región Piura para los próximos meses. Así que vamos a trabajar así en Piura como en todas las regiones, aprovechando al máximo su potencial. La siguiente pregunta es de Astros Televisión de Tacna. ¿Por qué aún no se termina el Hospital Especial COVID-19 cuando su plazo de ejecución comprometido fue de 60 días y ese plazo terminó hace más de una semana? Además, la construcción del nuevo Hospital Hipólito Unanue está muy retrasado en plena pandemia. Es decir, prácticamente Tacna no tiene hospital. Y solo los bajos índices de contagiados nos salvaban. Sin embargo, estos índices van en aumento de forma rápida. Señor presidente, un medio de comunicación es el enlace entre la población y su autoridad. Por eso preguntamos, ¿qué pasará con cerca de 200 peruanos que durmieron 3 semanas en las calles de Santiago de Chile, esperando ser repatriados, y que, si bien es cierto, fueron llevados a un albergue ubicado en el Liceo Miguel Rafael Prado de la Comuna de Independencia en Santiago, viven en condiciones infrahumanas, hacinados, y les quieren cobrar hasta $200 para retornar al Perú en vuelos mal llamados humanitarios, cuando ellos no tienen ya dinero para sobrevivir? Ellos suplican ser repatriados. ¿Cómo las microfinancieras nacionales, como cooperativas, cajas, entre otros, podrán recuperar su movimiento considerando que la activación económica del Perú se ve retrasada e incrementada en su informalidad en 70%? Y hay financieras y cooperativas que no están reprogramando los créditos. Sí, gracias. Ahora la pregunta desde Tacna. Pasamos de Piura, en el norte de nuestro país, ahora al extremo sur, en Tacna. Yo le pediría sobre el tema de la repatriación, que el señor Premier nos pueda decir todos los esfuerzos que estamos haciendo y cómo vamos progresando, no solamente en la repatriación que ingresan de diversos países por el aeropuerto Jorge Chávez, sino también por la frontera del sur entre Chile y Perú, que es en la región de Tacna. Por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, como gobierno no podemos descuidar la fuerte presencia que tenemos de peruanos en el extranjero, brindándoles todas las atenciones desde una perspectiva de responsabilidad que tenemos para con ellos. En una primera fase, apenas se determinó el estado de emergencia nacional, se dispuso a través de Cancillería que todas nuestras embajadas y nuestros consulados levanten un padrón para establecer prioridades en quienes tendrían la primera opción para facilitar su retorno. A consecuencia de ello, hasta la fecha son 22.281 peruanos de distintos países del mundo que han retornado a nuestro país. Una vez ingresados a nuestro país, han seguido todos los protocolos de salud, llámese las pruebas rápidas, lo que es el aislamiento, cuarentena, y si a efecto de ello aún salían positivos, eran derivados directamente a lo que es el hospital hoy de los Panamericanos. Sin embargo, hablamos de un contingente de prioridad. Nos queda otro grupo de peruanos
que tenían algún nivel de permanencia en distintos países, sea por cuestiones laborales, por cuestiones de estudio, y las circunstancias también de aislamiento que se está padeciendo en nuestro país también se sienten en otros países. Ellos no pueden reanudar sus actividades, y es el caso de Chile. A través de Cancillería se han identificado que son un grupo de, no de 200, sino de 1.100 peruanos que desean retornar al país. Ahora, esto tiene que armonizarse con lo que es Cancillería de Chile, lo viene haciendo nuestro señor canciller. En estos días de la presente semana deben retornar vía Arica 1.100 peruanos. Estamos en pleno proceso de consistenciamiento de los requerimientos técnicos, llámese las pruebas, lo que es la cuarentena, si salieran positivos alguno de ellos, deben retornar. No obstante, presidente, que en semanas atrás también había un número importante de peruanos, de alrededor 700, que estaban en Arica, ya no en Santiago de Chile. Todos ellos han retornado, obviamente articulando con la Cancillería chilena y siguiendo todo un protocolo preestablecido. No obstante, debo indicar que los peruanos que están en el extranjero cuentan por disposición de nuestro gobierno con todo el apoyo de nuestras embajadas o nuestros consulados, dándoles un soporte para lo que sea el alojamiento o sea su alimentación. Son, reitero, 22.200 peruanos, 81 peruanos que ya han retornado a la fecha, y obviamente en nuestra responsabilidad con nuestros connacionales seguiremos brindando todo el apoyo necesario para su pronto retorno. Gracias, Premier. Ministra de Economía, sobre la pregunta referida al sistema financiero, las microfinancieras, que hace referencia el medio de comunicación de Tacna, por favor. Gracias, presidente. Las microfinancieras son las entidades del sistema financiero que están registrando la mayor cantidad de reprogramaciones, cerca del 60% de sus carteras. La reactivación económica va a ser el mejor mecanismo para que las empresas comiencen a generar más ingresos y puedan cumplir sus obligaciones con las microfinancieras. De todas maneras, el Gobierno ha diseñado 2 líneas de trabajo para proveer liquidez. La primera es el FAE-MIPE, que, como saben, da liquidez a las entidades microfinancieras para que puedan prestarle a las MIPES y de esta manera dinamizar la economía. También esperamos una participación importante de las microfinancieras en la segunda etapa de Reactiva 2. De hecho, los resultados del día de hoy son bastante alentadores sobre la participación de las microfinancieras. Y la segunda línea de trabajo tiene que ver con un programa que se ha desarrollado en coordinación con el Banco Central de 7.000 millones de soles. En caso que hubieran problemas de liquidez, el Banco Central puede inyectar la liquidez con garantía del Tesoro Público hasta 80%. De todas maneras, creemos que la reanudación de las actividades económicas va a permitir mayor dinamización en las MIPES y por ende va a mejorar la situación de las microfinancieras. Muchas gracias. Ya, también este medio de comunicación de Tacna había consultado sobre el tema hospitalario. En Tacna se está construyendo un hospital, el Hipólito Unanue, que es un hospital de las características que necesita una región que va creciendo, muy dinámica como Tacna. Este hospital debió concluirse ya el año pasado. Imagínense si hubiera estado terminado en servicio, hubiera estado mucho mejor preparado Tacna para enfrentar esta pandemia. Pero sí, por problemas que ocurre de retraso del contratista, este hospital no se termina aún. La propia pandemia ha hecho de que no se siga la construcción en estos meses, pero vamos a poner especial cuidado para coordinar con el gobierno regional de Tacna para que se retome este proyecto tan importante y se pueda concluirlo. Este hospital no está a cargo del Ministerio de Salud. Quien está construyéndolo, comunidad ejecutora, es el gobierno regional de Tacna. La responsabilidad nuestra es hacer la transferencia del dinero, que eso está cumplido. El problema es las demoras que tiene el contratista, como ocurre en varias regiones. Hemos contabilizado que tenemos más o menos 4.500 camas en hospitales de proyectos importantes que están en construcción, pero que están detenidos por arbitraje o un problema judicial. Imagínense 4.500 camas que podrían estar ahora atendiendo a la población que lo requiere, pero que está entrampado en un sistema administrativo legal. Entonces, el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, con la PSM, estamos ya haciendo un planteamiento para que inmediatamente que ya se retoman las actividades podamos dar prioridad a la culminación de varios proyectos, pero dando prioridad a estos proyectos de hospital. Entonces, como no tenían el hospital Unanue listo en Tacna, el gobierno regional
había proyectado la construcción de un hospital COVID para atender a los pacientes COVID. Tengo entendido de que la culminación estaba programada para la semana pasada. A través del Ministerio de Salud vamos a hacer las coordinaciones para que cualquier inconveniente que haya tenido pueda superarse de inmediato, y estaremos nosotros haciendo el seguimiento para que el hospital COVID Tacna, que está en construcción, pueda en la próxima semana estar concluida y puesta a disposición de toda la población de Tacna. La tercera pregunta es de la revista Semana Económica. El Congreso podría aprobar una ley para congelar las deudas en el sistema financiero. Ello podría generar perjuicio en los ahorristas. ¿Observarán esa norma así esté acotada a la banca? Si el Congreso la aprueba por insistencia, ¿recurrirán al Tribunal Constitucional? ¿El mismo camino tomará el Gobierno con el proyecto de ley que aprueba la devolución de aportes a la ONP? Mientras se resuelven esas demandas, ¿qué medidas tomará el Gobierno para mitigar los efectos negativos de las normas? Por otro lado, el 2020 será otro año sin proyectos mineros de gran envergadura iniciando su construcción. Un grupo podría comenzar a ejecutarse al 2021 y así sostener la reactivación de la economía. Sin embargo, algunos procesos presenciales implican trabas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura habría introducido un proceso de consulta previa en San Gabriel y se estaría negando a que ésta se inicie de forma virtual. ¿Qué proyectos mineros serán priorizados y qué se está haciendo para que inicien su ejecución? ¿Tía María vuelve a estar sobre la mesa? En paralelo, ¿qué uso se le dará al informe de la Comisión Minera de la PCM y qué medidas prepara el Ejecutivo para reactivar la inversión en exploración? Bien, no está la ministra de Energía y Minas en esta conferencia. Hay conferencias en las cuales lo hacemos en pleno de un Consejo de Ministros y están los 19 ministros dispuestos todos a contestar cada uno en su sector. Pero hay temas que son transversales, ¿no? Y los temas son de carácter económico y también de inversión, y los puede absorber la ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Sobre la primera pregunta respecto al proyecto de ley del sistema financiero, nosotros desde el inicio de la pandemia, en una preocupación por los ciudadanos, en coordinación con el Banco Central y con la Superintendencia de Banca y Seguros, se dieron varios instrumentos para poder realizar las reprogramaciones. Al día de hoy se han reprogramado más de 8.9 millones de créditos y las carteras de MIPES, más del 67% de esta cartera ha sido reprogramada, más del 52% de la cartera de crédito de consumo. A pesar de las exclusiones de la nueva propuesta de ley, como lo ha dicho la superintendenta, esta ley todavía sigue afectando a 24 de las 52 entidades financieras y en 13 de ellas va a tener efectos muy significativos. Y lo que es importante que los ciudadanos entiendan es que estos proyectos de ley no afectan a las entidades financieras, afectan a los ahorristas. 9 de cada 10 soles del sistema financiero es dinero de los ahorristas y tenemos que preservar sus ahorros. Nosotros creemos que como parte de la reactivación económica, este proyecto de ley es inoportuno porque necesitamos un sistema financiero sólido que nos permita reanudar la economía, que permita financiar los planes de las empresas y los planes de las personas. Nosotros esperamos que en la discusión en el Congreso prime la racionalidad, primen los argumentos técnicos, pero si finalmente se aprueba una propuesta que va contra el interés público, vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición previstas en la Constitución respecto a estos proyectos de ley. La misma posición tenemos de la devolución de la ONP, no solamente porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto, sino porque no es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFPs, sino que van para pagar las pensiones de los jubilados. Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos afectando a todos los jubilados. Respecto a la consulta de
el sector minero como parte del plan económico de reactivación. Nosotros hemos dado una serie de medidas para apoyar el reinicio y la inversión privada en el sector minero y no minero. En el caso específico del minero, como parte de la reanudación de actividades, se están reanudando la construcción de grandes proyectos que están en construcción hace varios años, como Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Esto definitivamente va a mejorar la tendencia de la inversión minera en el segundo semestre del año. Pero además, hace varios meses estamos trabajando en coordinación con todos los ministerios en mejorar la capacidad que tiene el Perú en tener una inversión minera competitiva en un ámbito comprensivo, una inversión minera que sea responsable con el medio ambiente, responsable con las comunidades. En este sentido, trabajamos en dos líneas. Primero, trabajamos en mejorar la regulación y la capacidad de las entidades del Estado que participan en estos procesos. En este sentido, en mejoras de la regulación estamos trabajando en el marco de la mesa ejecutiva. Las mesas ejecutivas son unos espacios donde nos sentamos el sector público con el sector privado para ver cómo podemos mejorar y promover las inversiones en sectores estratégicos. Estamos trabajando en mejoras al reglamento de procedimientos mineros, en mejoras al reglamento de exploración minera y también en lineamientos para colecta de muestras. También hemos identificado la necesidad de financiar en el Ministerio de Cultura la identificación total de los pueblos originarios. Eso va a permitir que los trámites sean más eficientes y seamos más competitivos. Esa es la primera línea de trabajo respecto a mejorar la regulación. Y tenemos una segunda línea de trabajo que está directamente relacionada a hacer seguimiento de los proyectos. Esto en el marco del trabajo de un equipo especial del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso específico de San Gabriel, ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura la posibilidad que los trámites de consulta previa puedan ser con mecanismos virtuales, a excepción de la última etapa, que es la etapa de diálogo propiamente dicho. Pero en este contexto ya se han reactivado la consulta previa con las comunidades de Hoyo Hoyo y Corire, y de la misma manera estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Corocohuayco. Nosotros, como gobierno, en coordinación con todos los sectores, acompañamos a proyectos que van a ser muy importantes para la generación de empleo y para el crecimiento de nuestro país, así que seguimos trabajando en esa línea. Muchas gracias, presidente. Sobre el tema minero, también es siempre relevante el tema ambiental, ¿no? Hemos dicho, cómo no, fomentar la inversión en todos los aspectos, todos los sectores económicos, pero siempre logrando el equilibrio de respeto al ambiente, que sí se puede hacer. Hay ejemplos positivos que resaltar. Y por eso quisiera que complemente la respuesta la ministra de Ambiente, que está aquí presente con nosotros, por favor. Sí, presidente. Efectivamente, venimos trabajando juntos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, todos nuestros equipos, para asegurar que la reactivación también incorpore la dimensión ambiental y sobre todo garantice el derecho de los pueblos indígenas y de la sociedad en los procesos participativos. Por eso se han establecido una serie de normas que permiten continuar con los procesos de participación ciudadana, utilizando los mecanismos que tenemos ahora, que pueden ser virtuales, pero que siguen garantizando el derecho de participación de los ciudadanos y respetando el derecho de los pueblos indígenas también. Muchas gracias. Y para concluir, sobre esta interrogante, por favor, el Premier también para complementar. Sí, presidente. Como Gobierno somos conscientes del importante soporte económico-financiero que nos da la actividad minera y por ello le brindamos una atención especial. Hace un año aproximadamente salíamos de un delicado contencioso, especialmente en la Sierra Sur del país, con una prolongada paralización de actividades que también implicó la suspensión de toda actividad minera. Y esto motivó a que desde el Gobierno impulsemos un nuevo enfoque a lo que es la actividad minera. En principio, fuimos exigentes con que las unidades mineras cumplan con los compromisos, especialmente con los convenios marco que habían acordado de manera autónoma. Lo segundo, percibimos que el Estado no podía estar al margen y nos involucramos en las mesas de negociación. Lo tercero, instituimos una alta comisionada para que le haga un seguimiento especial en lo que es el tratamiento, el cumplimiento y sobre todo
lo que significaba que las partes en lo acordado finalmente puedan honrar esos compromisos. Y a efecto de la pregunta que se nos ha planteado, obviamente también de esta experiencia partimos en una visión macro e instituimos a instancia de usted, señor presidente, una alta comisión para la actividad minera, que estuvo encabezada por la doctora Rosana Barrantes, que a inicios del presente año nos presentó un informe sobre la actividad minera abordando distintos ejes temáticos, el social, el ambiental, el normativo, el institucional. Y justamente cuando estamos en pleno proceso de sensibilización de este informe final es que aconteció la suspensión de las actividades en el mes de marzo. En estos próximos días estamos retomando. Es un informe bastante sustantivo y alentador también porque nos da una visión renovada del tratamiento que debe dársele a la actividad minera. Y aquí tiene un rol protagónico que asumir nuestro Gobierno. Si hemos impulsado esta comisión, obviamente hacemos nuestras las recomendaciones que vamos a aplicarlas en las próximas semanas. Bien, muchas gracias. Solamente para complementar, todos estos esfuerzos tienen que ser buscando también esta interacción entre la visión que debemos tener como Estado, pero también, obviamente, el sector empresarial. Y para ello, en esta política de apertura, de transparencia, es que tenemos reuniones con los diferentes gremios empresariales. El día de ayer tuvimos, entre otras, una reunión con la Sociedad Nacional de Minería e Hidrocarburos y Energía, con la ministra de Economía, con la ministra de Ambiente, con la ministra de Energía y Minas, justo escuchando todos los esfuerzos que también pueden hacer como sector productivo para fomentar una reactivación del sector y también nosotros cómo hacemos lo propio. Entonces, así como vemos cómo mejorar nuestra respuesta para atender a la población más vulnerable en esta etapa tan difícil de este estado de emergencia, en esta pandemia, también hay que tener el espacio correspondiente para hablar con el sector empresarial, para explicarles que todos debemos ser parte de este esfuerzo de reiniciar las actividades, de reactivar la economía, generar fuentes de trabajo, pero todo buscando siempre el equilibrio de cuidar el medio ambiente, atender a las poblaciones del área de influencia, es decir, es totalmente factible y vemos en el sector empresarial ese ánimo, esa disposición, ese compromiso. Así que hay que seguir trabajando y todos juntos vamos a lograr nuevamente enrumbar al Perú hacia el progreso y desarrollo. La siguiente pregunta es de Radio Estación Guari de Ayacucho. En Ayacucho, el gobierno regional precedente ha construido durante más de 4 años un hospital 2.2 que cuenta con solo 6 camas en UCI y ahora está copado con los pacientes COVID-19. Las 200 camas de todo el hospital no son suficientes para una población de 600.000 habitantes, menos para los contagiados con el virus de la pandemia que va en alarmante crecimiento en Ayacucho. Señor presidente, ¿se justifica el uso desproporcionado de 530 millones de soles en la construcción de este hospital cuando el proyecto original apenas llegaba a los 200 millones? ¿Sucederá lo mismo con el Hospital Bicentenario, cuyo convenio se firmó días atrás con la presencia del Premier en Ayacucho? A ver, yo pediría al ministro de Salud para que nos pueda responder al respecto. Él ha estado también recientemente en Ayacucho viendo sobre este convenio. Ayacucho son una de las regiones que tiene un lento crecimiento del nivel de contagio, ¿no? Y entonces no hay que descuidarla. O sea, tenemos que combatir hasta derrotar por completo. El crecimiento es lento y por eso, como podemos ver en la distribución de ventiladores, hay 9 que están destinados para la región Ayacucho, que se suman a los que ya tiene, ¿no? Pero aquí el medio de comunicación hace preguntas sobre la capacidad del hospital de Ayacucho, uno nuevo que recientemente este año entraba en servicio, una inversión, como dice, bastante elevada de un hospital que tiene ahora la región de Ayacucho, y sobre uno nuevo con un convenio con el Ministerio de Salud. Por favor, respecto al tema de Ayacucho, el tema de salud, y sobre esto puede responder el Ministro de Salud.
Gracias, señor presidente. Las estrategias que se implementan a nivel regional para utilizar todos los recursos que se encuentran disponibles en cada región son diversas. En el caso de Ayacucho, efectivamente, el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena, de reciente inauguración, tiene 12 camas de unidad de cuidados intensivos, 6 de las cuales están siendo utilizadas para COVID y tiene ambientes también hospitalarios destinados para COVID. Lo que sucede es que cuando una infraestructura hospitalaria empieza a ser utilizada para COVID y empieza a expandir esas áreas, desplaza progresivamente a los pacientes no COVID. Teniendo una infraestructura como la del Hospital Bicentenario en la propia ciudad y siendo posible hacer modificaciones en la misma, ya que esa estructura no está totalmente, no es una estructura que no pueda ser utilizada, el gobierno regional decidió hacer una inversión en el Hospital Bicentenario para adecuarlo, para hacer un hospital dedicado exclusivamente a COVID, tiene ambientes para ser utilizados en unidad de cuidados intensivos e inclusive con las inversiones que estamos realizando dentro del plan de expansión de las 5.000 camas, de las 1.250 camas adicionales, Ayacucho se va a hacer una ampliación de 50 camas por lo menos, ya que tienen un tendido nuevo de una red de oxígeno en esa infraestructura. Ningún esfuerzo puede ser dejado de lado para poder combatir esta enfermedad como lo hemos visto en otros lugares. A pesar de que la enfermedad está avanzando lentamente, eventualmente, por varios motivos, esta puede aumentar su velocidad y necesitar una infraestructura para poder responder a la misma. Lamentablemente, el Hospital Regional de reciente creación se encuentra en una situación también de una disputa legal que no permite culminar el proceso, aunque está en operaciones. Un aspecto adicional a señalar en Ayacucho es también tiene un problema de recursos humanos que estamos en permanente diálogo establecido desde el día de nuestra visita con el Colegio Médico y la Federación Médica, a quienes nosotros vamos a recibir este día viernes para abordar de manera integral una respuesta con respecto a los recursos humanos en esa ciudad que podría afectar la continuidad de los servicios. Señor presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad adicionalmente y dirigirme a la población que nosotros, así como estamos empezando la apertura de nuevas actividades económicas, nuestros establecimientos de salud también están abriendo nuevos servicios, servicios que habían sido cerrados por cuestiones de seguridad, y uno de ellos es la vacunación. Durante estos últimos 100 días, la vacunación ha sido muy restringida. Desde hace aproximadamente 3 semanas ya estamos saliendo a vacunar a nuestros niños que tienen cerca de 2 meses de retraso de su calendario vacunal. Esta vez la nueva normalidad, los nuevos métodos de convivencia exigen que se acerquen o llamen a su establecimiento de salud más cercano y pidan una cita para que puedan visitar el establecimiento de salud de manera segura con sus niños o niñas y recibir las vacunas y recuperar el tiempo perdido en nuestro calendario vacunal. Somos uno de los pocos países que en plena pandemia inició su vacunación de sus niños y como siempre lo hemos hecho en el pasado. Esperamos que nuestras coberturas vacunales para nuestras niñas y niños sean óptimos. Igual para la población adulto mayor, tenemos ya a disposición todas las vacunas para nuestra población adulta mayor, especialmente en aquellas zonas donde estamos severamente golpeados por la pandemia, a lo que se adiciona la época de frío en el país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Quinta y última pregunta de Radio Santa Rosa. Señor presidente, la experiencia nos indica que en algunos países que reaperturaron su economía se están produciendo rebrotes. ¿Su gobierno tiene preparado un plan detallado ante la posibilidad de un rebrote? ¿Podría darlo a conocer? La experiencia positiva en otros países es el contact tracing o seguimiento de contactos. En el Perú hemos avanzado las últimas semanas con el equipo de respuesta rápida, pero no con el seguimiento de contactos. ¿Se está considerando hacer el seguimiento de contactos? Si es así, ¿desde cuándo?
Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros podrán usar al 100% sus asientos cuando reinicien sus operaciones. No es contradictorio que los buses urbanos vayan a un 50%, sabiendo que a mayor tiempo en un lugar cerrado hay mayor probabilidades que se contagien los pasajeros. Gracias. Vería al ministro de Salud para que nos responda la primera parte de la pregunta. Obviamente que tenemos estrategias en caso hay un rebrote. Incluso la más severa sería retomar la cuarentena. Obviamente que eso es la última opción y por eso es que hoy estamos prácticamente 2 horas aquí conversando con los medios de comunicación y por intermedio de los medios de comunicación con la población en su conjunto. Y aquí hemos dicho que la clave, el secreto está en la responsabilidad de todos. ¿Responsabilidad del gobierno? Por supuesto que sí, asumimos nuestra responsabilidad, pero es una responsabilidad también compartida con la ciudadanía. Entonces, juntos tenemos que ser responsables para seguir en esta curva de descenso que se está dando y no con la reactivación de actividades podamos nuevamente hacer un rebote. Entonces, depende de nosotros mismos. Y entonces, al respecto yo lo dejo primero al ministro de Salud y luego para el tema de vial, de transporte urbano y transporte interprovincial, para que nos dé también unos comentarios el ministro de Transportes y Comunicaciones. Ministro de Salud, por favor. Nuestras estrategias vienen siendo desplegadas para poder no solamente controlar el brote, sino vigilar la eventualidad de un rebrote. Estas comprenden varias áreas. Primero, y es bueno resaltar el hecho de que nosotros hemos aumentado la capacidad de nuestro laboratorio nacional y de nuestros laboratorios regionales. Nuestro laboratorio nacional era capaz de procesar solamente 500 pruebas moleculares y hoy día, con la tecnología que se ha incorporado, es capaz de hacer 6.000 pruebas moleculares. A su vez, hemos creado, con el apoyo de los gobiernos regionales, 13 laboratorios regionales capaces de procesar otras 6.000. Es decir, el Perú tiene una capacidad tecnológica instalada para procesar 12.000 muestras de pruebas moleculares. Adicional a ello, hemos adquirido, y está en nuestros almacenes, 250.000 pruebas moleculares ya en los almacenes y en camino otras 200.000. Tenemos, o sea, una capacidad instalada de procesar pruebas moleculares en todo el país con nuestros nuevos laboratorios, nuevo equipamiento y los insumos requeridos para ese proceso. Estamos mejor equipados, más experimentados y con mayores conocimientos. Una segunda área que estamos abordando son los estudios de prevalencia. El estudio de prevalencia que se ha iniciado el día domingo y terminará este día viernes para saber cuántas personas han tenido contagio por COVID. Eso tiene dos objetivos: saber efectivamente el impacto que ha tenido en la población de Lima metropolitana esta epidemia y cuál va a ser el volumen eventualmente de vacunas que vamos a necesitar para cubrir a la población no contaminada, de tal manera que podamos planificar bien nuestra compra en el futuro. Una cuarta medida que estamos implementando es la ampliación de nuestra capacidad de toma de muestras. Antes era solamente visitas domiciliares, ya que nuestros establecimientos de salud no se encontraban adecuadamente equipados. Estamos implementando 1.550 puntos fijos de toma de muestra, denominados los puntos COVID, que ya están en pleno proceso de desarrollo en todo el país. De los 1.550 puntos fijos, 148 ya se encuentran en Lima. Estamos prontos en la quinta medida también, a partir de la próxima semana, a hacer la segunda ronda de vigilancia centinela en mercados, 36 mercados a nivel nacional, para verificar que las medidas que se han tomado en esos mercados hayan tenido el impacto que nosotros creemos debe tener para reducir la posibilidad de contagio en esos lugares. Y finalmente, la incorporación del contact tracing, o sea, el trazado digital de las personas que tienen la enfermedad o tienen contacto con una persona con la enfermedad. Ese es un aplicativo que ya está en su primera prueba, está el 75% de la primera prueba y ya debemos tenerlo listo en esta semana para que puedan incorporar una nueva versión en el aplicativo que tienen ustedes en su celular.
Aprovecho para invitar a toda la población a que bajen el aplicativo Perú en tus manos en su celular, que pronto va a tener el modo contact tracing o trazado de contactos. Ustedes van a poder con el aplicativo identificar si se encuentran cerca de incluso de una persona que haya tenido esta enfermedad. No va a identificar a la persona, sino un área más cercana. Este aplicativo va a tener nuevas modalidades y va a estar a disposición de la población. El domingo también hemos iniciado una encuesta nacional aprovechando la gran penetración de la telefonía, del mensaje de texto en el Perú. El soporte digital que tenemos en el país es muy avanzado en mensaje de texto y se ha iniciado la encuesta nacional COVID-19 y todos pueden llenar esa encuesta con el siguiente mensaje, *321 numeral, para iniciar el proceso de encuesta que nos permite vía encuesta identificar a las personas que consideran que tienen o han tenido los síntomas de COVID-19. Todas estas metodologías permiten hacer los mapeos, la identificación de prioridades, seguir la ruta del virus y efectivamente desarrollar junto con los gobiernos regionales y eventualmente con los gobiernos locales que tengan esas capacidades, hacer planes específicos para hacer la respuesta frente a un probable rebrote en cualquier lugar que se produzca en el país. Tenemos las capacidades, las competencias, la tecnología, los insumos y, por supuesto, señor presidente, la firme voluntad de todos los trabajadores del Ministerio de Salud de continuar vigilando y respondiendo frente a esta epidemia. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ministro de Transportes, por favor. Gracias, presidente. Solo comentar que estamos en proceso de revisión y validación de los lineamientos y de las disposiciones para la prestación del servicio del transporte interprovincial de pasajeros a nivel regional. Esto no comprende la restricción en cuanto al aforo, pero sí incorpora medidas complementarias como la utilización de separadores verticales, como también los separadores en los pasillos y además que permita de esta manera, utilizando estos separadores verticales, tanto entre los asientos como en el pasillo de los buses, permitir romper el vector de contagio en el sistema del transporte interprovincial de pasajeros. Igualmente, se incorporan los protocolos tanto para la señalética dentro de los terminales, el control de temperatura, la declaración jurada de salud que tendrán que, presentar los que van a hacer uso del servicio de transporte interprovincial, que son los pasajeros, de tal manera que permita hacer una trazabilidad al viajero, de tal manera de que de esta manera podamos tener un control de las personas que están haciendo uso o los que se vienen movilizando a nivel regional. De igual manera, en el sistema del transporte urbano, se está incorporando como una medida de restricción es no ir parados en los sistemas del transporte público. Y también la recomendación de usar los protectores faciales, además obviamente del uso de mascarillas, de tal manera de que tratemos de evitar en lo posible, que el sistema de transporte público se convierta en un vector de contagio o sea, un foco de contagio. De igual manera, aquí la exhortación tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas a efecto de evitar el uso del sistema del transporte público en las horas punta. Las horas punta están contempladas que son entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana y en la tarde de 5 a 7 de la noche. La recomendación es no utilizar el sistema del transporte público en las horas punta porque se generan las aglomeraciones y obviamente se incrementa el riesgo de contagio. De tal manera que ya el Ejecutivo ya ha dispuesto o ha presentado normas o ha aprobado normas que permitan, en un primer lugar, el trabajo remoto, los ingresos diferenciados, como ya se ha aprobado la norma del viernes, el decreto supremo de la nueva normalidad, en la cual establece que el sector público no se estaría movilizando dentro de las horas punta, como una medida de poder reducir el estrés en el sistema del transporte público, que justamente es lo que estamos buscando lograr. Y aquí va mi exhortación a las entidades públicas a sumarse en esta campaña, en este esfuerzo de poder también disponer que sus trabajadores no se puedan movilizar en las horas punta. Además,
también utilizar los otros mecanismos que ya están contemplados, como utilizar otros modos de transporte como la caminata, la bicicleta, o utilizar vehículos particulares. También está previsto en la norma que permite que las empresas, tanto públicas como privadas, puedan disponer a sus trabajadores de una movilidad especial, particular, para que se puedan movilizar sus trabajadores, de tal manera de que de esa manera puede coadyuvar y evitar que los trabajadores utilicen el sistema del transporte público justamente en las horas punta, donde son los momentos de mayor riesgo en el transporte de las personas. Gracias. Muchas gracias. Un comentario final del Premier antes de hacer el cierre de la conferencia. Sí, presidente, una acotación final. La mejor evidencia, todas las preguntas han girado en torno a lo que es esta pandemia del COVID-19. Infraestructura, migrantes, todos los temas han girado en ellos. Y esto justamente porque en la agenda pública nacional está la pandemia COVID-19. Cómo salir de estas difíciles circunstancias que nos están afectando a todos. Y tiene que reclamar especialmente de que asume responsabilidades funcionales desde el Estado, mucha ponderación, mucha prudencia y responsabilidad. Y, presidente, el día de hoy ha sido citado el ministro de Salud a las 8 de la mañana para una comisión, al mediodía para otra comisión y el día viernes para una tercera comisión. En lo que respecta a la segunda comisión del día de hoy, él ha presentado una dispensa como corresponde y es usual y lo permiten los reglamentos, y la respuesta ha sido una votación en comisión formalizando su interpelación. El día de hoy la ministra de Economía, a ella sí se le aceptó que fue citada por 3 comisiones y sí se le aceptó que sean las sesiones conjuntas. Ha estado puntualmente para participar de la sesión, ha esperado cerca de 1 hora 40 minutos compartiendo el debate que asumían los señores congresistas para finalmente decirle que van a interpelarla. Creo que el país reclama democracia e institucionalidad, pero su fortalecimiento depende del distinto rol que tiene que asumir cada protagonista. En este caso, quienes tenemos la responsabilidad de ser funcionarios públicos. Que no se distorsionen estas potestades de control y fiscalización que tiene particularmente el Congreso. Como usted bien enfatizó, señor presidente, como Ejecutivo tenemos la mejor disposición para fortalecer nuestra democracia a través de un ejercicio de gobierno transparente, responsable, y nos hemos allanado a cuanto requerimiento presencial, personal o documentario nos ha sido requerido por el Congreso de la República, siendo respetuosos de nuestra Constitución. Pero esto no puede llevarnos a otro extremo. Esto puede ser leído con mucha objetividad, obviamente con actitudes de protagonismo. Y el país no está para incidir en este tipo de actitudes. Nos reclama y creo que tenemos un deber ante esta difícil circunstancia de actuar con mucha responsabilidad. Y dejamos este mensaje finalmente abierto, presidente. Bien, yo para concluir me voy a referir a un tema de la última pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar el rebrote? Creo que todos los ciudadanos, después de más de 100 días de estar inmersos como parte, involucrados en la pandemia, sabemos qué hacer. Aquí, los primeros días, había dudas sobre cómo reaccionar. Creo que en estos 100 días sabemos todos qué hacer. Lo que hay que hacer es implementar y cumplir con todas las acciones que ya están establecidas. ¿Se ha mejorado? Se ha mejorado, pero no puede haber ningún ánimo de triunfalismo. Todavía el proceso es largo. Yo pienso que ya hemos pasado el 50% de este esfuerzo, pero todavía queda un camino largo por recorrer, la cual todos debemos hacerlo juntos, ¿no? Y debemos recordar, como al inicio, los conceptos que compartíamos, ¿no? Y hacíamos reflexiones como que quizás habíamos llegado a esta situación porque el comportamiento humano había ido deteriorándose gradualmente en el respeto de valores que eran los más importantes de todos nosotros. Poco a poco habíamos dejado el concepto del bien común y habíamos agarrado el concepto del individualismo. O sea,
Solo importo yo y el resto está de más. Poco a poco, en general, los seres humanos habían despreciado el hogar común, nuestro planeta Tierra, como que tuviéramos un planeta de repuesto. Hay varias cosas que son reemplazables en la vida. Sí, seguramente tenemos lapicero, lo cambiamos por otro, pero planeta hay uno solo. Y lo hemos ido deteriorando con nuestras acciones poco a poco, ¿no? Y estos días de cuarentena hemos visto que ha habido un respiro en el ambiente, ¿no? Entonces, cuando ahora vamos a reanudar las actividades, nos olvidamos de lo que reflexionábamos hace 2 o 3 meses. El bien común es lo que nos prepara mejor para enfrentar este tipo de problemas, juntos, unidos, que comenzamos a salir y creemos que ya superamos si nos olvidamos del bien común y nuevamente el individualismo, o el esfuerzo de pensar en cuidar el ambiente, porque también es una llamada de atención estar en esta situación, y nuevamente irresponsablemente comenzamos a recuperar las actividades de tal forma como lo hacíamos antes. O sea, no le podemos agregar un valor cualitativo, un valor cualitativo de calidad en nuestras actividades que vamos a retomar. No podemos hacer un esfuerzo en usar menos transporte público contaminante y usar un poco más la bicicleta o cualquier medio de transporte que no contamine, y podemos dejar incluso libre espacios en los buses para que no haya la aglomeración que facilite el contagio. O sea, no podemos ver que la reactivación también sea con un concepto de fomentar el reciclaje, usar más los bienes para no usar y desechar y seguir acumulando los residuos sólidos donde ya no hay dónde ubicarlos, y vemos los ríos, las quebradas, los mares, los océanos llenos de inmundicia que nosotros generamos. O sea, todo eso debemos considerar en el reinicio de actividades, ¿no? O sea, porque si regresamos a febrero del 2020 sin ninguna lección aprendida, ¿de qué valió la pena todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos vivido? O sea, tenemos que aplicar las lecciones que nos está dando la naturaleza, que nos está dando la vida misma. O sea, tenemos que aplicarla. Por eso decimos, vamos a hacer una nueva convivencia, donde prime el respeto al prójimo. Eso tenemos que aplicarlo ahora. Y aplicando eso evitamos el rebrote. O sea, este gráfico es muy ilustrativo. Quisiera que nuevamente lo enfoquen para terminar la conferencia de hoy. 2 personas, una contagiada y otra sana, sin mascarilla, 90% de probabilidad de que el virus pase de la contagiada a la sana. Si las 2 personas simple y llanamente se ponen la mascarilla, como estamos el Premier y yo acá al lado, la probabilidad baja del 90% al 1% de posibilidad de contagio. Ya pues, ¿qué más evidente? Cumplamos esto y evitamos el rebrote, como en todas las actividades. Entonces, si es que todos conscientemente hacemos lo que sabemos que es lo correcto y dejamos de lado lo que por costumbre hemos ido poco a poco adaptando como nuestro accionar cotidiano, que era lo que generaba todos estos problemas, vamos realmente a decir, aprendimos la lección. Así que sigamos trabajando en esa línea. Estoy convencido de que la experiencia y el aprendizaje
nos debe llevar a construir un mejor país, un mejor planeta. Depende de nosotros. Así que mañana empieza una nueva etapa. Por favor, no es acabó la cuarentena y comienza la fiesta, el jolgorio, de ninguna manera. Responsabilidad. El lugar más seguro es tu casa. Si sales con mascarilla, distancia, higiene, no bajemos la guardia. De nosotros depende. Estamos ganando esta batalla. Ganemos la guerra al virus. Depende de nosotros y con convicción les digo, sí, lo vamos a lograr. Estamos encaminados en ese objetivo y logrémoslo y alcancémoslo juntos. Muchas gracias. Señoras y señores, la conferencia de prensa. Bien, y este ha sido entonces el discurso, el mensaje del presidente Martín Vizcarra a 107 días de la cuarentena. Rápidamente, para hacer un repaso de lo que ha ocurrido, hay todavía cuarentena, pero focalizada. Pasamos de una cuarentena general a una focalizada, en particular a 7 regiones: Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, en donde todavía se continúan con varias medidas de confinamiento. Además, en el resto de regiones también se entra a una cuarentena focalizada, pero por grupos de personas: mayores de 65 años, menores de 14 años y personas que tengan alguna enfermedad preexistente como diabetes, hipertensión, entre otras. Martín Vizcarra también ha anunciado que, de acuerdo al MINSA, estas regiones de Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios están con una curva de propagación de la enfermedad que todavía obligan a tomar medidas importantes de seguridad. Los días domingo se va a permitir la circulación de personas. Toque de queda empieza a las 10 de la noche, finaliza a las 4 de la mañana en Lima, a excepción de las 7 regiones mencionadas, por supuesto, en donde el toque de queda arranca a las 8 y continúa en esas 7 regiones la inmovilización los días domingo. Mucha información con respecto a el bono de electricidad que se ha aprobado como un apoyo para más de 5 millones de personas, pero esto luego de la pausa. Nos vamos a una breve corte y regresamos.